y que el Señor los reciba si logran hacer eso. ¿Son buenas noticias esas? ¿Serían buenas noticias esas? Pero las buenas noticias son que Cristo sí obedeció al Padre, Cristo sí amó al Padre y Cristo sí amó a su prójimo como nosotros no podemos, y que la justicia de Cristo ahora es tuya y es mía, que la obediencia de Cristo es tuya y es mía. ¿De verdad creemos esto? ¿De verdad crees eso? Que murió la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Un cristiano es una persona que reconoce que si Dios le juzgara por sus obras, tendría que ser justamente condenado. Fíjate, un cristiano es una persona que reconoce que si Dios lo juzgara hoy por sus obras, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que ha pensado, por lo que ha deseado, sería condenado. Pero Cristo tomó nuestra condenación y nuestros pecados fueron clavados en la cruz. ¿De veras crees esto? Que la obediencia de Cristo es tuya, que la justicia de Cristo es tuya, que la muerte de Cristo fue en tu lugar, es una muerte vicaria en tu lugar, y que ha resucitado y que te ama y que ha decidido intervenir en tu vida. Puedes ver cómo Cristo interviene en tu vida. Eso es parte del Evangelio, que Cristo ha resucitado. O sea, no crees en Cristo solamente porque tú quieres creer en Cristo, sino Él te sostiene en esta fe y te lleva a través de circunstancias para que lo conozcas más, y hace todo en nuestras vidas para que lo conozcamos y podamos amarlo. Hace todo en nuestras vidas para eso. Su principal propósito es que lo conozcas y que recuerdes que Él te ama, y todo lo que hace, todo lo que ha puesto en tu vida, en tu corazón, las circunstancias duras, difíciles, el tener padres que tal vez no te amaron, o padres que te consintieron, o que sufriste abuso, o que fuiste abandonado, o que te traicionaron tus amigos, o personas que te amaban, o una pareja, o un esposo, o una esposa, o que tienes ciertas luchas en tu vida, lo que sea, con la lujuria, con el materialismo. No sé cuáles son tus circunstancias, pero lo que tú tienes que comprender como cristiano a través de estas buenas noticias del Evangelio es que Cristo, porque ha resucitado, está comprometido a que todas las circunstancias y todas tus experiencias te lleven a encontrarte con Él, y a que sepas que Él te ama, que puedes confiar en Él. No importa lo que sea esa circunstancia, no importa si es vida, es muerte, enfermedad o salud, riqueza, pobreza, todo. ¿Crees realmente que Dios está haciendo todo en tu vida para que puedas conocerlo y entender cuánto te ama? ¿Sí crees eso? Porque muchos cristianos lo único que oran casi siempre es que Dios cambie sus circunstancias. Dios, cambia mis circunstancias, cambia a mi esposa, cambia a mi marido, cambia al pastor, cambia a la 4T, cambia todo, cambia a mis vecinos que son escandalosos, cambia todo, y pedimos que todo cambie a nuestro alrededor. Pero no nos damos cuenta que realmente lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros, transformarnos, al enfrentarnos solamente a Cristo, al encontrarnos solamente con Cristo. Pablo dice: hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Parece fácil mantenerse firme en el Evangelio, ¿no? ¿No está fácil recibir por fe lo que Cristo ha hecho? ¿No es fácil recibir por fe lo que Cristo ha hecho y confiar en eso que Cristo ha hecho? ¿No es facilísimo? Cuando tu esposo o tu esposa te hace enojar, o tus hijos, o tus papás, o tus vecinos, o una decisión del gobierno, ¿no es facilísimo que digas: esto no tiene ninguna importancia, Cristo murió por mis pecados, soy amado, soy perdonado, Cristo ha resucitado, y Dios me puso a esta esposa, a este esposo, a estos hijos, a estos padres, Dios me puso este gobierno, Dios me puso aquí? ¿No les pasa a ustedes eso, que recuerdan el Evangelio cuando están frustrados, enojados? ¿No es lo primero que recuerdas? ¿Cuánto amor has recibido? ¿No te mantienes bien firme en el Evangelio? Cuando eres tentado por tu propio pecado, no inmediatamente, en lugar de seguir en tu pecado, piensas: pero Cristo murió por mí, soy amado, soy perdonado, el Señor está conmigo, no necesito pecar.
Eso es lo primero que pensamos, esas son nuestras reacciones. ¿Nos mantenemos firmes en el Evangelio? ¿Sabemos cómo mantenernos firmes en el Evangelio? Dice, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. O sea, es decir, la salvación la tienes porque estás en la confianza continua de lo que Cristo ha hecho por ti, a pesar de cómo eres. A pesar de tus fallas, te mantienes firme en ese evangelio que has recibido, y eso es lo que hace que seas salvo. Y vamos a ir al texto en el que vamos a meditar hoy, que está en la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Seguimos en esta serie de sermones, el Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Y vamos a leer estos versículos. Solamente son 4 versículos que son muy importantes para lo que hoy vamos a reflexionar. Dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces estamos ya en la semana 16 de este recorrido que estamos haciendo a través del Catecismo de Heidelberg. Seguimos en esta sección en donde hablamos de el orden trinitario del credo apostólico. Seguimos en la sección de el Hijo, y hoy vamos a hablar específicamente de esta parte de nuestro credo que repetimos cada semana, que dice: fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es en lo que vamos a meditar hoy. Y vamos a la pregunta 40 del Catecismo, que dice: ¿por qué fue necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Respuesta: porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Pensando en esto, pensando en esta pregunta, pensando en esta respuesta, pensando otra vez en el tema de la muerte de Cristo y analizando lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios. Fíjense cómo empieza el apóstol Pablo. Si no es importante, aunque parece repetitivo, hablar otra vez de la muerte de Cristo. ¿Cuántas veces habremos hablado de la muerte de Cristo aquí en la iglesia? Bere, ya estás aburrida de eso, ya te cansó esto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de la muerte de Cristo? Todo el tiempo hablamos de la muerte de Cristo. Cada domingo celebramos, recordamos, nos refugiamos en la muerte de Cristo. Y fíjense, esto no es algo que hago porque ya no sé qué inventar para entretenerlos. No se trata de entretenerlos, iglesia. No se trata de ser creativo. Se trata de que vayamos a la Escritura y encontremos en la Biblia lo que la Biblia dice. No importa lo que pensemos, no importa cuáles sean nuestras necesidades, tenemos que venir a la palabra de Dios y someter esas necesidades y esos pensamientos y nuestras experiencias a esa palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios nos hable. Eso es lo importante. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios: hermanos, quiero recordarles ¿qué dice? El Evangelio. Imagínense que hoy llegaran ustedes y que yo les dijera: hermanos, ¿saben qué? ¿A qué venimos hoy? Quiero recordarles el Evangelio. ¿Qué dirían? ¿Seguirían viniendo? O sea, si cada domingo yo me comprometiera a recordarles el Evangelio, ¿seguirían viniendo? ¿Tiene caso? Pablo piensa que sí, Pablo les dice a los Corintios: quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Y mediante este Evangelio, ¿qué dice? Mediante este Evangelio son salvos. O sea, ¿qué es lo que nos salva? Es la fe puesta en el Evangelio. Es la fe puesta en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Es recordar que Cristo vivió la vida que yo no puedo vivir. Esa es una buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir, que Dios quiere que vivas, pero que no puedes vivir, porque Dios manda:
Amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y amarás a quién más? ¿A tu prójimo? ¿Cómo a quién? Muy bien, hagan esto. Estamos despedidos, hoy se acabó el sermón. Hagan eso. Y que el Señor les perdone si lo logran hacer. Y que el Señor los reciba si logran hacer eso. ¿Son buenas noticias esas? ¿Serían buenas noticias esas? Pero las buenas noticias son que Cristo sí obedeció al Padre, Cristo sí amó al Padre y Cristo sí amó a su prójimo como nosotros no podemos. Y que la justicia de Cristo ahora es tuya y es mía. Que la obediencia de Cristo es tuya y es mía. ¿De verdad creemos esto? ¿De verdad crees eso? Que murió la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Un cristiano es una persona que reconoce que si Dios le juzgara por sus obras, tendría que ser justamente condenado. Fíjate, un cristiano es una persona que reconoce que si Dios lo juzgara hoy por sus obras, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que ha pensado, por lo que ha deseado, sería condenado. Pero Cristo tomó nuestra condenación y nuestros pecados fueron clavados en la cruz. ¿De veras crees esto? Que la obediencia de Cristo es tuya, que la justicia de Cristo es tuya, que la muerte de Cristo fue en tu lugar, es una muerte vicaria en tu lugar, y que ha resucitado y que te ama y que ha decidido intervenir en tu vida? Puedes ver cómo Cristo interviene en tu vida. Eso es parte del Evangelio, que Cristo ha resucitado. O sea, no crees en Cristo solamente porque tú quieres creer en Cristo, sino Él te sostiene en esta fe y te lleva a través de circunstancias para que lo conozcas más. Y hace todo en nuestras vidas para que lo conozcamos y podamos amarlo. Hace todo en nuestras vidas para eso. Su principal propósito es que lo conozcas y que recuerdes que Él te ama. Y todo lo que hace, todo lo que ha puesto en tu vida, en tu corazón, las circunstancias duras, difíciles, el tener padres que tal vez no te amaron, o padres que te consintieron, o que sufriste abuso, o que fuiste abandonado, o que te traicionaron tus amigos, o personas que te amaban, o una pareja, o un esposo, una esposa, o que tienes ciertas luchas en tu vida, lo que sea, con la lujuria, con el materialismo. No sé cuáles son tus circunstancias, pero lo que tú tienes que comprender como cristiano a través de estas buenas noticias del Evangelio es que Cristo, porque ha resucitado, está comprometido a que todas las circunstancias y todas tus experiencias te lleven a encontrarte con Él y a que sepas que Él te ama, que puedes confiar en Él. No importa lo que sea esa circunstancia, no importa si es vida, es muerte, enfermedad o salud, riqueza, pobreza, todo. ¿Crees realmente que Dios está haciendo todo en tu vida para que puedas conocerlo y entender cuánto te ama? ¿Sí crees eso? Porque muchos cristianos lo único que oran casi siempre es que Dios cambie sus circunstancias. Dios cambia mis circunstancias. Cambia a mi esposa, cambia a mi marido, cambia al pastor, cambia a la 4T, cambia todo, cambia a mis vecinos que son escandalosos, cambia todo, y pedimos que todo cambie a nuestro alrededor. Pero no nos damos cuenta que realmente lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros, transformarnos, al enfrentarnos solamente a Cristo, al encontrarnos solamente con Cristo. Pablo dice: hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Parece fácil mantenerse firme en el Evangelio, ¿no? ¿No está fácil recibir por fe lo que Cristo ha hecho? ¿No es fácil recibir por fe lo que Cristo ha hecho? Y confiar en eso que Cristo ha hecho. ¿No es facilísimo? Cuando tu esposo o tu esposa te hace enojar, o tus hijos, o tus papás, o tus vecinos, o una decisión del gobierno, ¿no es facilísimo que digas: esto no tiene ninguna importancia, Cristo murió por mis pecados, soy amado, soy perdonado, Cristo ha resucitado, y Dios me puso a esta esposa, a este esposo, a estos hijos, a estos padres, Dios me puso este gobierno, Dios me puso aquí? ¿No les pasa a ustedes eso, que recuerdan el Evangelio cuando están frustrados, enojados? ¿No es lo primero que recuerdas? ¿Cuánto amor has recibido? ¿No te mantienes bien firme en el Evangelio?
Cuando eres tentado por tu propio pecado, no inmediatamente, en lugar de seguir en tu pecado, piensas, pero Cristo murió por mí, soy amado, soy perdonado, el Señor está conmigo, no necesito pecar. Eso es lo primero que pensamos, esas son nuestras reacciones. ¿Nos mantenemos firmes en el Evangelio? Sabemos cómo mantenernos firmes en el Evangelio. Dice, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. O sea, es decir, la salvación la tienes porque estás en la confianza continua de lo que Cristo ha hecho por ti, a pesar de cómo eres, a pesar de tus fallas. Te mantienes firme en ese Evangelio que has recibido, y eso es lo que hace que seas salvo. Tu fidelidad a esas buenas noticias. De otro modo, ¿qué dice Pablo? ¿Habrían qué? Creído en vano. Y luego viene Pablo y empieza a hablar acerca de las cosas fundamentales de la fe cristiana. Porque ante todo, o sea, lo más importante que les dije, acuérdense de esto, lo que les transmití a ustedes es lo mismo que yo recibí, que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Es algo muy básico lo que Pablo está recordándoles a los corintios. Es algo súper básico, es el fundamento de la fe cristiana, que Cristo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el gran mensaje teológico, profundo, complicado de Cristo. Como hay gente que desprecia esto, Hay gente que se les hace muy básico esta información. ¿Y por qué no hablamos de cosas más profundas, más complicadas? ¿Qué podría ser, Suri? Dinos algún, no sé, el supralapsarianismo, infralapsarianismo, ¿qué otra cosa? La nueva perspectiva de Pablo, no sé, cualquier cosa. Sugiérenos temas interesantes para la próxima vez. Creo que vamos a cancelar esta serie, Rodrigo. En vez de la serie en el catecismo, vamos a seguir la imaginación de Suriel Rangel con aspectos teológicos. De verdad, cuando tú vienes a este texto y dices, ¿qué está pasando en este texto? ¿A poco de veras Pablo está recordándoles a los corintios que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿A poco ese es el mensaje de Pablo? ¿Eso es todo lo que Pablo va a decir? Sí, esto es lo importante. Pero vamos a ver por qué es tan importante. Tan importante que el catecismo, que los teólogos de Heidelberg decidieron hacer preguntas y respuestas acerca de esto, de que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. La pregunta 40 entonces dice, ¿por qué fue necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la muerte del Hijo de Dios. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, murió por nuestros pecados. No entró en estado catatónico, no había aprendido cuando fue a Cachemira y aprendió a controlar la respiración hasta ponerse en un estado que parecía muerto. ¿Ustedes nunca leyeron ese libro? Jesucristo murió en Cachemira, ¿no? Muy interesante. Yo tenía 16 años, iba al Sanborns y me encantaba leer todas esas burradas del Sanborns, ¿no? Jesucristo murió en Cachemira. Tomó cursos con los grandes maestros del budismo en Cachemira, y se aprendió a controlar su cuerpo hasta ponerse en estado catatónico. No, Cristo fue un cadáver. El Hijo de Dios, el Dios hombre, de verdad murió. La humillación de Cristo, dice el catecismo, tenía que llegar hasta la muerte para así tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. La semana pasada en algún punto dije que Cristo se había despojado de su divinidad. No, obviamente no se despojó de su divinidad, lo dije de más adelante, pero quiero reafirmarlo. Se despojó de su gloria, no de su divinidad, pero de su gloria, de esa posición gloriosa donde no puede morir. Pero Cristo se despojó de esa gloria, aunque seguía siendo divino, para ser capaz de morir. Dios es todopoderoso. ¿Puede despojarse de su propia gloria Dios? ¿Sí o no? Está clarísimo en Cristo. Se despojó de su gloria. Seguía siendo divino, era el Hijo eterno de Dios, pero se despojó de su gloria para ser capaz de morir por ti y por mí. Esa muerte es la paga del pecado, dice Pablo en Romanos 6:23. Podemos leer Romanos 6:23.
que todos ya deberían de saberse este texto de memoria, ¿verdad? Alguien que lo pueda recordar de memoria, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces Cristo con su muerte está pagando, pero no por su pecado, sino ahora sí por el pecado de todos nosotros. No hay nada que nosotros aportemos a nuestra salvación. Lo único que tú y yo aportamos a nuestra salvación, ¿qué es? ¿Qué? Nuestro pecado. ¿Qué es lo único que aportas a tu salvación? Nada, tu miseria, tu desobediencia, tu rebeldía es lo que hace que sea necesaria tu salvación. No aportas nada. Porque aún la fe, dice Efesios capítulo 2, la fe que tú pones en el Evangelio, ¿qué dice Pablo? Es que es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Si Dios no te da el regalo de la fe, no puedes creer en el Evangelio. Si Dios no te regala esa fe. Dice Romanos 8:34, fíjense qué cosa. Tenemos que recordar estas cosas básicas. Dice Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? Pablo dice, Cristo Jesús murió para satisfacer la justicia de Dios. ¿Pusieron atención en los cantos de esta mañana? ¿Vieron el canto que decía? Cristo fue la propiciación para la ira de Dios. ¿Se acuerdan qué significa propiciación? ¿Qué significa propiciación? Lo dijimos la semana pasada. ¿Qué significa? Que calma la ira, la propiciación, que calma la ira de Dios. Jesús es el que murió e incluso resucitó. Entonces, Cristo Jesús murió para satisfacer la justicia de Dios. Por eso pregunta, ¿quién condenará? Esto lo recordamos continuamente, que Cristo murió por nosotros para condenar en su muerte el pecado que nos correspondía a nosotros. Todo esto parece repetitivo, pero Pablo se lo dice a los corintios, se lo dice a los romanos. El apóstol Pedro se los recuerda a sus oyentes en su primera epístola en el capítulo 3 versículo 18. Pablo lo recuerda a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 10. Cristo mismo dice, retomando el tema de la muerte, Cristo dice, el buen pastor, ¿qué dice? Da su vida por las ovejas. Y no hay mayor amor que este, que alguien que ponga su vida por sus amigos. ¿De qué habla Cristo y de qué habla Pablo y de qué habla Pedro y de qué habla el Nuevo Testamento? ¿No es el tema central la muerte de Cristo? ¿No será algo tan importante que tenemos que recordar continuamente? ¿Nos mantenemos firmes en esa fe de la muerte de Cristo? Dice, si el Nuevo Testamento está inundado de referencias a la muerte de Cristo, es porque este es el fundamento de nuestra fe. Y también porque parece que nos acostumbramos a pensar en la muerte de Cristo con una gran indiferencia. Por eso Cristo mismo ha establecido el sacramento de la comunión. ¿Qué dice Cristo? Hagan esto todas las veces que coman este pan y beban de este vino. Porque cada vez que coman este pan y beben de esta copa, ¿qué dice? Proclaman, ¿qué proclamamos? La muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cada cuándo debemos de proclamarla? Dice Cristo. Cada vez que comas este pan y bebas este vino, cada vez, todo el tiempo tienes que proclamar la muerte de Cristo. Pero ¿sabes a quién tienes que proclamarla? A ti mismo. A ti mismo. A ti mismo tienes que proclamarte la muerte de Cristo. Porque si no nos proclamamos la muerte de Cristo, nos desenfocamos inmediatamente. ¿Qué tan consciente eres de esta gracia? ¿Qué significa que Cristo murió por ti? ¿Qué significa que Él pagó el precio de tu pecado? ¿Qué significa que el Señor te recibe y te ama y que se te ha dado estar libre de condenación a pesar de que sigues siendo malo? Y todo por la muerte de Cristo. Esto es increíble. Yo sigo siendo una persona mala, caída, con malos deseos, con malos pensamientos, con malas actitudes. Pero soy amado, soy recibido como un hijo de Dios por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esta realidad en tu propia vida? ¿Puedes creer esto que estamos diciendo hoy?
Creo que no pasamos suficientemente tiempo reflexionando en la muerte de Cristo, porque sentimos que es tal vez algo demasiado básico, algo demasiado escuchado, demasiado platicado. Pero en realidad la pregunta esta mañana es, fíjate, quiero que piensen en esto. La pregunta es, ¿cuánto consuelo recibes diariamente en tu corazón a causa de la muerte de Cristo? ¿Cuánto te alegras de que Él haya muerto por ti todos los días? Piénsalo. Fíjate, ¿cuánto consuelo recibes todos los días, en tu día a día, de que Cristo haya muerto por ti? ¿Cuánto te alegras en esa realidad, en esa verdad? Cuando experimentas angustia, desesperación, tristeza, frustración, cuando contemplas la injusticia del mundo, recuerdas la muerte de Cristo y hayas esperanza para ti en el hecho de que Él te ha salvado de la ira del Padre y de su condenación, o simplemente navegas por la vida sin relacionar la muerte de Cristo con la condición y necesidad de tu corazón y del mundo. ¿Cómo navegas en el día a día? No se trata de estar cantando, ya saben, ¿no? No la voy a cantar, pero sé que quieren que la cante, pero no la voy a cantar. No se trata de estar cantando canciones que nada más te alegren. No se trata de eso. Se trata de pensar en el día a día, mientras criticas algo, mientras condenas algo, mientras piensas en algo que quisieras tener y que no tienes, mientras estás en tus pensamientos, mientras estás pensando en lo que hace falta, en tus preocupaciones, en tus ilusiones, en tus anhelos, en tus frustraciones, mientras estás experimentando la vida con todo su dolor, ¿realmente piensas en que Cristo murió por ti y eso le da un nuevo significado a toda tu experiencia diaria? ¿Realmente la muerte de Cristo, realmente la salvación que hay en Cristo es lo que filtra toda la información y todo lo que estás experimentando diariamente? ¿Realmente ese es el filtro con el cual vemos esta vida? A través de las buenas noticias del Evangelio, a través de la muerte de Cristo. Fíjense, la muerte de Cristo es un hecho tan real que debemos recordar que en la pregunta 41, fíjense lo que dice: ¿por qué fue tan bien sepultado? Yo nunca me había hecho esta pregunta, me hubiera parecido como una pregunta muy tonta. Sinceramente, ¿alguno de ustedes se pregunta por qué repetimos en el credo apostólico fue sepultado? ¿Alguna vez alguno de ustedes había pensado por qué decimos fue sepultado? Tus hijos, Gerson, que son también teólogos, ¿te han preguntado eso? Papá, ¿por qué fue sepultado Jesús? ¿O esta pregunta no te la han hecho? Niños, ¿qué pasó? No, de verdad, ¿quién hace esa pregunta? ¿Por qué fue sepultado? O sea, ¿por qué repetimos fue sepultado? ¿Por qué decimos eso? Es algo súper importante. Fíjense lo que dice la respuesta: para testificar que estaba verdaderamente muerto. O sea, si lo lees así dices, ay, por favor, o sea, varios teólogos se reunieron para esto, para decir que lo sepultaron, para testificar que verdaderamente estaba muerto. No, déjame decirte, sí. Lo que tenemos que recordar es que la fe cristiana tiene un fundamento histórico. No creemos en algo que dicen algunas personas que pasó, no, hay un fundamento histórico. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección son un hecho histórico. No hay una tumba donde la gente haya ido a recordar a Jesús. Si hubiera quedado la tumba llena, donde estuviera el cadáver de Jesús, se hubiera hecho un lugar de peregrinación. Lo vimos ahora en la Semana Santa. ¿Están de acuerdo? La gente hubiera ido a llorar ahí por todo lo que hubiera podido pasar y no pasó. Acaba de morir, bueno, no, hace 6 meses murió el hijo de un bloguero cristiano que aprecio mucho, se llama Tim Challies. Su hijo estaba en el seminario, se iba a casar ahorita en mayo, la última semana de mayo se casaba su hijo. Había pedido apenas a la novia un mes antes y de pronto le dio un infarto y se murió ahí en la escuela. Algo traumático totalmente. Y Tim Challies da cada mes cuenta cómo están ellos como familia, y algo que he notado mucho es que la tumba de su hijo se ha convertido ahora para él en algo tan importante. Dice, todos los domingos después de la iglesia voy y pongo mi silla y tomo una taza de café
Siente que está ahí su hijo. Él es cristiano, es un experto cristiano, es un gran teólogo cristiano. Él sabe que su hijo está con el Señor. Pero esa tumba es el lugar más cercano al que él puede estar. Su corazón necesita ese consuelo. Eso es lo natural, lo haríamos nosotros si se nos muere alguien que amamos. Y él lo hace. Pero la tumba está vacía. No hay ningún lugar a donde la gente vaya en peregrinación a visitar a Jesús, a estar con Cristo. ¿Se dan cuenta qué precioso es la fe cristiana? ¿Por qué es tan importante que Cristo haya sido sepultado? Porque esto testifica que nuestra fe tiene un fundamento histórico que es verdadero. Y el testimonio es que hay una tumba que estuvo llena, pero que al tercer día estaba vacía. Al tercer día la puerta se quitó. Y todo el mundo, bueno, no sé si ustedes no piensen eso, pero yo antes pensaba la tumba, la piedra fue quitada para que Cristo pudiera salir. No, la piedra fue quitada para que nosotros podamos entrar. O sea, eso es lo precioso de la fe cristiana, el fundamento histórico de lo que creemos. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo son verdaderos. Por eso, ¿por qué fue necesario que fuera sepultado? Para testificar que estaba verdaderamente muerto. Y dice la pregunta 42: entonces, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Fíjense, esta respuesta me encantó. Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados. Fíjate, si tú eres un cristiano, ya no mueres porque Dios está enojado contigo y tienes que morirte. No es una satisfacción por el pecado, ni es ahora ya el precio del pecado. Fíjense lo que dice: sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. No morimos para saciar la justicia de Dios. Ya no. Si tú eres un cristiano, tu muerte no representa algo que tenga que ver con la justicia de Dios. Es la liberación de tus pecados. Y me llama la atención que el pastor Kevin DeYoung, que es el autor del libro, es un comentario del Catecismo de Heidelberg que estamos utilizando Rodrigo y yo para esta serie de sermones, dice: cuando estaba pensando en esta pregunta, recordé que jamás he consolado a un moribundo en su lecho de muerte con este pensamiento de que vas a ser liberado del pecado. ¿Se imaginan llegar con una persona que está agonizando y decirle esto? ¿Te imaginas que yo llegara ahí a tu cama? Estás agonizante, estás a punto de morir, y llego yo para darte unas palabras de consuelo y te digo: anímate, mi hermana, anímate, mi hermano, estás a punto de que ya no vas a poder pecar. Estás a punto de que ya no vas a poder pecar, anímate. ¿Les daría consuelo eso? ¿O voltearían a verme así como: este está loco? O sea, anímate. O sea, ¿me está diciendo que quieres que me muera? Pensé que venías a orar por mí para que Dios me salve. Pensé que que venías para decirme: no, vas a vivir, no te preocupes, el Señor te va a sanar, vas a vivir 30 años más, no te vas a morir, Erika, ahorita. Vas a vivir 40 años más, vas a ver a los nietos y a tus bisnietos. ¿Cuál sería el consuelo para ustedes si yo les digo: estás a punto de poder amar con todo tu corazón y con toda tu mente? Estás a punto de que nunca más vas a sentir miedo ni vergüenza. Estás a punto de conocer la verdadera felicidad, esa felicidad hacia todo lo que apuntaban los buenos momentos que viviste en esta vida, pero que nunca van a terminar. Tu corazón va a ser saciado en unos minutos, en media hora. ¿Qué preferirían? ¿Que les dijera eso? ¿Que les dijera: te vas a componer, mi hermano, vas a vivir mucho, Dios te ama, Dios te va a salvar de esta? No sé, ustedes. Yo preferiría la primera. Preferiría que ya no fuera. Preferiría morirme para no ser capaz de pecar que seguir viviendo 50,000 años más, con salud, con dinero, con viajes, con amor, con todo. No cambiaría por nada la oportunidad de morir.
y de dejar de pecar y de poder amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente, y dejar de luchar contra mi tonto, contra mi estúpido pecado. Sería lo mejor que podría pasarme a mí. Yo no sé a ustedes, yo no quiero vivir más tiempo. No, tampoco creen que me voy a suicidar, no se me queden viendo así como, ¿qué está diciendo? ¿Que ya se va a matar? No quiero suicidarme, no quiero vivir más tiempo, no quiero vivir más. ¿Para pecar más? ¿Para tener malos deseos más? ¿Para tener que luchar todos los días conmigo? Sí, pero fíjense qué precioso es esto, la fe cristiana, que hay un gran consuelo en la muerte, pero mientras vivamos podemos cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Podemos luchar contra el pecado, podemos arrepentirnos todos los días de lo malo que hacemos, podemos todos los días morir a nosotros mismos junto con Cristo. Y es lo que dice la pregunta 43, fíjense, ¿qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Fíjense lo que dice, por su poder nuestro viejo hombre está crucificado. ¿Y no te sientes crucificado? Porque fíjate, la crucifixión implica no solamente que ya te moriste, porque Cristo no se murió en el momento en que lo clavaron en la cruz. Hubo un periodo entre que lo clavaron y en el que murió. Y así debemos sentirnos como cristianos, crucificados, o sea, todavía vivos pero medio muertos, ¿no? Todavía vivos pero sufriendo, todavía vivos pero anhelando que lleguemos a Dios. El cristiano es una persona que está constantemente en un conflicto entre sus deseos, entre lo que quiere hacer y entre estar con el Señor y entre recibir el amor de Dios. Somos animados todos los días si recordamos y nos mantenemos firmes en este evangelio del que habla Pablo. Recibimos ánimo y al mismo tiempo sufrimos, y al mismo tiempo nos desesperamos, y al mismo tiempo experimentamos el dolor y el quebranto, porque estamos crucificados con Cristo. Pero tenemos, dice, el poder para someternos a la voluntad de Dios. Tenemos el poder para seguir al Señor fielmente. Fíjense lo que dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, pero ahora versículos 14 y 15. No son estos, ese es el mismo. Sí, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15. Fíjense lo que dice. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El amor de Cristo nos obliga a pensar esto, nos obliga a reflexionar en esto, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y en dos sentidos: estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo murió por nosotros, pero ahora en Cristo también hemos muerto. También renunciamos a este mundo, renunciamos a la gloria de este mundo, renunciamos al placer de este mundo, renunciamos a lo que nosotros queremos hacer en este mundo, y es una renuncia continua si te mantienes firme en el evangelio que Pablo predicó y que predicamos hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué es lo que debemos seguir esperando? ¿Qué es lo que nos falta? Hemos muerto con Cristo, morimos todos los días con Cristo. ¿Tenemos el poder para someternos a su señorío? Sí. ¿Tienes el poder para obedecer al Señor? Sí, lo tienes. Cuando no quieres, no lo utilizas y pecas. Cuando yo no quiero, no le hago caso a Dios y hago lo que yo quiero. Pero sí tenemos el poder, por el Espíritu Santo, por esa muerte, para hacer lo que a Dios le agrada. Nadie diga que peca porque no puede resistirse al pecado. Si pecamos es porque queremos, pero tenemos el poder para resistirlo. Y a veces lo hemos hecho. No siempre pecamos, no todo el tiempo hacemos lo que queremos, y eso está muy bien. Pero a veces sí hacemos lo que queremos, pero eso es porque queremos, porque no echamos mano de ese poder que hay en Cristo. Esos son los beneficios que tenemos. Fíjate, la pregunta 44 finalmente termina diciendo: ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Qué importante declaración.
Conozco amigos, pastores reformados, que cuando repiten el credo en sus iglesias le han quitado esta parte de descendió a los infiernos. Y el argumento es que ellos dicen, es que Cristo nunca descendió a los infiernos, porque Él mismo le prometió al buen ladrón, que se llamaba, ¿quién era? Dimas o Gestas. Recuérdanos. No se llamaban, no sabemos cómo se llamaban. Pero, ¿qué le dice al ladrón que sí puso su fe en Él? ¿Qué le dice Cristo? ¿Qué le promete? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo Jesús no es que descendió físicamente al infierno. Lo que quiere decir esto es que Él sufrió el infierno. Fíjense lo que está en la respuesta. Dice, ¿por qué entonces se añade, descendió a los infiernos? Para que en mis extremados dolores, fíjate, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido durante toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Toda la pasión de Cristo estuvo llena de angustias, tormentos, espanto y turbaciones infernales. Pero además dicen los teólogos, inexplicables angustias. ¿Cómo habrá sido el sufrimiento de Cristo? ¿Tú te lo puedes imaginar cómo habrá sido el sufrimiento de Cristo? Yo no sé qué es lo que a ti te hace desesperar, o si alguna vez te has sentido desesperado, con ganas de morirte. Pero Cristo experimentó eso. Pero yo, que soy un hombre pecador, es fácil que yo experimente esto, pero el Hijo de Dios en su santidad y en su perfección, ¿cómo experimenta Dios mismo la angustia, la desolación, la desesperación y la muerte? ¿Cómo la experimentará Dios mismo? Es una angustia y es una desesperación inmensas. Fíjese lo que dice el Salmo 116, versículo 3. Salmo 116, verso 3. Dice, los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y en la aflicción. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Sabemos que estas palabras son del salmista, pero ¿podrían ser aplicables a Cristo mismo? ¿Cristo mismo podría haber dicho estas palabras del Salmo 116? Y fíjense cómo coinciden exactamente con las palabras de Cristo en Mateo 26, versículos 37 al 38. Mateo 26, del 37 al 38. Dice, y Cristo se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse, ¿cómo? Triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Si estás en Cristo, si tienes la fe puesta en Cristo, debes recordar esto, que en los peores momentos de tu vida, en lo más desesperante que puedas estar viviendo, a ti no te faltará, si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, no te faltará el consuelo del Padre, no te faltará su presencia, no te va a faltar su fortaleza, te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a guiar, va a estar contigo. ¿Y sabes por qué? Porque a Cristo se le negó ese consuelo en su muerte. Por eso decimos que sufrió el infierno, porque a Cristo se le negó el consuelo en su muerte, porque a Cristo se le negó ser fortalecido, porque el Padre lo dejó solo. Por eso decimos que Cristo sufrió, padeció o descendió al infierno. No al Hades, no estamos hablando de la tumba, que también estuvo en la tumba, pero no estamos hablando en ese sentido del infierno. Estamos hablando del sufrimiento inexplicable, en la angustia inexplicable que Cristo tuvo que sufrir para que tú y yo no experimentemos esto. En cambio, Cristo, siendo el Hijo que Dios amaba, siendo el Hijo perfecto del Padre, el Hijo natural de Dios, se le negó lo que a nosotros nunca se nos negará. ¿Creen ustedes esto? Que en sus peores momentos el Señor les va a escuchar y no les va a negar su amor y su misericordia. Esto es un consuelo para ustedes.
Yo no voy a experimentar el infierno, Víctor Cruz no va a experimentar el infierno, porque Cristo lo experimentó por mí, no porque yo no lo merezca, sí lo merezco, pero Cristo lo experimentó por mí. Yo siempre seré escuchado por el Padre y Él me consolará en medio de mi temor, de mi vergüenza y de mi debilidad. Cristo fue dejado en la cruz, pero no recibió el consuelo del Padre. No estaba enojado el Padre con su Hijo, no estaba enojado. ¿Qué pasa? No estaba enojado el Padre con su Hijo, estaba más bien llevando Cristo la ira del Padre por nuestros pecados. Quiero terminar con esta cita de Chesterton que me gustó, y no me la pasó Samuel, así es que no digan. Dice, el punto culminante, dice Chesterton, hablando de la muerte de Cristo, dice, el Dios hombre que carga con la culpa de todos los hombres y muere por ellos en el más profundo abandono y rechazo, cuando un grito fue lanzado en la oscuridad con palabras terriblemente nítidas y terriblemente incomprensibles, muy claras pero incomprensibles. Estas palabras dice que el hombre nunca entenderá en toda la eternidad, una eternidad que esas mismas palabras han comprado para él. ¿Qué dice Chesterton? Es que estas palabras no las podemos comprender. ¿Cómo el Hijo de Dios puede decir esto? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo puede ser que el Hijo eterno de Dios pueda decir esto? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero lo que significa es que Cristo nos representó y tuvo que estar solo en ese momento para que tú y yo no estemos solos nunca, para que tú y yo tengamos el amor y el consuelo de Dios, aunque no lo merezcamos. ¿Crees en esta salvación hoy? ¿Te consuela esta salvación hoy? ¿Te consuelan estas palabras hoy? A mí me consuelan grandemente. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, Padre amado, parece tan fundamental que hoy volvamos a hablar de la muerte de Cristo, de la muerte de tu Hijo. Pero qué bueno que hubo personas que, inspiradas por el Espíritu Santo, como estos teólogos de Westminster, de Heidelberg, pudieron pensar, Señor, en estas preguntas que tal vez nosotros ni nos haríamos, pero que son tan importantes para que reflexionemos en ellas. Señor, queremos que la muerte de Cristo, su vida, su resurrección, sean el único consuelo que tengamos en esta vida. Ayúdanos mientras navegamos a través de esta vida, a través de nuestros problemas, de nuestras tentaciones, de nuestras angustias, de nuestra desesperación, a través de todo lo que tenemos que experimentar, Señor, que podamos ir hacia la cruz de Cristo y hallar refugio y consuelo para nuestras vidas en Cristo y solo en Cristo. En ese nombre precioso oramos hoy. Amén. Amén.